Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Es complementaria e integral. Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en su programa Entérate, Ciencias Médicas para ti. Soy Mónica Torres y como ya todos sabemos y nos siguen todos los martes, pues somos un programa de divulgación de la ciencia hecho por investigadoras e investigadores en ciencias médicas y ayudantes de investigador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, INSHAE, de la Secretaría de Salud. Nuestro objetivo es difundir conocimiento y los avances en investigación en salud, así como el impacto que genera en la población mexicana. Contamos con el invaluable apoyo de Radio SME y del Sindicato Mexicano de Electricistas SME, quien cada martes a esta hora nos hace llegar a todas las audiencias. Recordemos que también pasamos a través de Ciencia TV. Hoy tenemos un programa excelente. Vamos a hablar de una de las enfermedades que pensamos que ya no existe, pero ¿qué creen? Que sí existe. Vamos a hablar de la tuberculosis latente, la pandemia dormida, y con nosotros va a estar la doctora Adriana Mata Espinosa, quien nos va a hablar hoy de la tuberculosis. La doctora Dulce es investigadora en ciencias médicas nivel D, adscrita al Laboratorio de Patología Experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Química farmacobióloga egresada de la Facultad de Química de la UNAM, realizó maestría con especialidad de inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, realizó el doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Química de la UNAM, desarrollando su trabajo experimental en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Realizó un postdoctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con más de 70 publicaciones internacionales en revistas indexadas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesora de asignatura de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y forma parte de la plantilla de profesores de la estancia estudiantil de la Facultad de Química y también es tutora del posgrado de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre para mí platicar con ustedes. Perfecto, bueno, doctora Mata. Pues cuéntenos de esta enfermedad de la tuberculosis, que es una enfermedad milenaria, no sé si esté bien o no, pero yo sé que es milenaria. Sí, es una enfermedad que ha acompañado al hombre durante toda su historia. Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente de la tuberculosis latente, aunque voy a darle un panorama en general, pero vamos a hablar específicamente de la latencia. Y por eso quise nombrar así mi plática como tuberculosis latente, la pandemia dormida. Ay, un momentito. Bueno, el índice de contenido que les voy a presentar es hablarles acerca de la micobacteria, después el desarrollo de la tuberculosis latente en humanos, el modelo de infección de tuberculosis latente en ratones, ATPasas de tipo P, CTPF, que es una TPasa que detoxifica calcio, inhibidores de calcio, uso del inhibidor C490 en el modelo de tuberculosis latente. Y bueno, como ya lo comentábamos, Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la enfermedad tuberculosis y afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Aquí observamos una tinción de Sil-Nielsen, que es como los podemos observar debajo del microscopio, como bacilos cilíndricos color fuchsia, y los conocemos como bacilos ácido alcohol resistentes, debido a que son bacterias que resisten su decoloración al alcohol ácido. Por eso se llaman VAR positivos. Sabemos
que esta micobacteria es la primera causa de muerte a nivel mundial por un agente infeccioso. Desde noviembre del año pasado ya desbancó al SARS-CoV y ahora se considera la primera causa de muerte a nivel mundial. Cada año 10 millones de casos nuevos y 1.5 millones de muertes. Y TB latente, tenemos o estamos infectados el 25% de la población mundial. Es decir, 2.000 millones de personas estamos infectados con tuberculosis latente. En 2024, más de 28.000 casos en la República Mexicana. Mm. Ahora voy a hablarles un poco del desarrollo de la enfermedad, y es que la tuberculosis se transmite a través del aire, a, a través de pequeñas partículas de aerosoles. Cuando una persona enferma con tuberculosis activa va a cantar, a toser, a hablar, y va a sacar esas pequeñas moléculas, flush, que se conoce, y va a infectar a otra persona que esté sana. Entonces pueden ocurrir tres escenarios diferentes. El primer escenario ocurre entre el 5 al 10% de las personas, cuando estas personas desarrollan la enfermedad con todos los signos y todos los síntomas que la tuberculosis presenta, que son expectoración con sangre, fiebre, pérdida de peso, fatiga. Entonces, estas personas necesitan de un tratamiento médico y se le llama tuberculosis activa. El otro 90%, el 75% van a poder controlar la infección, y esto se debe a que la respuesta inmune innata y adaptativa van a poder controlar la infección y no se va a desarrollar. ¿Qué va a pasar con el otro 25%? En estos casos se desarrolla la tuberculosis latente. Esto significa que la persona no va a presentar ningún síntoma, simplemente pareciera es asintomática, no tiene, es una persona que no está enferma, pero en realidad la micobacteria se encuentra alojada en unas pequeñas formas, en unas pequeñas, no son moléculas, son granulomas, que consisten en la formación de macrófagos, y esta persona no va a tener síntomas. Aquí tengo un problema con el cursor. Doctora, mientras, a pesar de la vacuna, podemos tener tuberculosis latente. Claro, la vacuna BCG solamente va a proteger a niños y la protege de tuberculosis miliar. Y solamente la BCG es lo único que protege, y se sabe que no tiene entre un 0 a un 80% de protección, dependiendo del país. Entonces, de la localización geográfica en la que se encuentre. Entonces, la tuberculosis latente, pues es una forma de tuberculosis que simplemente podemos vivir con ella, y como vamos a ver más adelante, existen factores que van a despertar la tuberculosis. Entonces les decía que en tuberculosis latente se forman estos granulomas, que son característicos de la tuberculosis y que son estructuras de bordes bien definidos, y están compuestos por un núcleo central eh, que está constituido por las micobacterias, y están rodeados por macrófagos en diversas etapas de activación. También hay formación, hay neutrófilos, células dendríticas y células epitelioides. Y además está formado, rodeado por células C de tipo CD4 y linfocitos TCD8. ¿Cuál es la función del granuloma? Su función es contener y prevenir la diseminación de la infección, proporcionando un microambiente en el que el macrófago puede controlar o eliminar el crecimiento micobacteriano. Hace rato les comentaba que existen factores de riesgos que van a despertar la TB latente. ¿Cuáles son? Pues los trabajadores de la construcción, personas que padecen enfermedad renal crónica, las personas que viven con el VIH, diabetes mal controlada, la vejez,
inmunosupresores, aquellas personas que tienen que tomar inmunosupresores por alguna situación, y la desnutrición. Sabemos que la tuberculosis es la enfermedad de la pobreza, entonces la desnutrición va ligada totalmente a la pobreza. Como vemos, cualquier forma que baje las defensas, que nuestro sistema inmune esté comprometido, esos factores van a hacer que se desarrolle, que se despierte la tuberculosis latente. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico de la TB latente? Existe la prueba de la tuberculina, que consiste en la inyección intradérmica de 100 microlitros del derivado proteico purificado, y a las 48 a 72 horas se observa en el brazo si aumentó el diámetro o no, y esto solo va a indicar infección. Hay otro método de diagnóstico que es el ensayo de liberación de interferón gamma, o mejor conocido como IGRA, y en este método consiste en obtener los linfocitos de sangre periférico y estimularlos con varios antígenos de la micobacteria, como son el ESAT, el CFP y el TB7.7. Entonces se va a ver si hay producción o no de interferón gamma. Pero estas pruebas van a evaluar la inmunidad celular del paciente. Entonces, pues son las únicas que se tienen para poder diagnosticar TB latente. ¿Existe algún tratamiento para la tuberculosis latente? Sí existe, pero como todos los tratamientos para la tuberculosis, son muy largos y son muy tóxicos. Eh, Uno de los tratamientos es tomar isoniazida todos los días durante 6 a 12 meses, y esto tiene una eficacia del 60%, pero tiene un riesgo de toxicidad hepática. Otro tratamiento es tomar isoniazida por 9 meses más rifampicina por 4 meses. Entonces son muy largos, son tóxicos, son caros. Además de que tienen efectos adversos, como las náuseas, el vómito, dolor abdominal, ictericia, pérdida de apetito, mareos, desmayos, dificultad para respirar y fiebre. ¿Quién está en riesgo de infectarse con tuberculosis latente? Principalmente personal de salud que convive con pacientes con TB activa y que por supuesto no está protegido, no utiliza un cubrebocas N95. En casas de retiro, donde hay ancianos con tos crónica que conviven con otras personas que están sanas, familiares que tienen en casa pacientes con TB activa, y también personal que trabaja en centros de rehabilitación social donde viven hacinados y en desnutrición. En, en- en mi laboratorio, el doctor Rogelio Hernández Pando, que es el jefe de la sección experimental desde 1996, ha trabajado con la tuberculosis, y él creó este modelo de tuberculosis progresiva, que consiste en utilizar ratones Valp-C machos de 6 a 8 semanas de edad, a los cuales se les inocula por vía intratraqueal 250,000 bacterias vivas y virulentas que producen la tuberculosis. Trabajamos con cepas multidrogoresistentes y con la cepa tipo de laboratorio que se llama H37RB. Este modelo de TB progresiva que le llamamos tiene dos fases. La fase aguda, que va del día 1 y hasta el día 21, en el cual hay formación de granulomas, y esto indica que la infección se está controlando porque dentro de los granulomas está la micobacteria, y la respuesta inmunológica es proinflamatoria, es decir, se está controlando la infección, la carga bacteriana es baja. Pero ¿qué pasa después del día 28 y hasta el día 120, que es el corte de nuestro experimento, que le llamamos fase crónica o fase progresiva? Entonces, aquí lo que ocurre es que hay la presencia de linfocitos de tipo TH2, productores de interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13, TGF-beta, y entonces la neumonía empieza a aparecer, la carga bacteriana empieza a incrementar y la sobrevida empieza a disminuir. Es decir, los ratones van muriendo poco a poco hasta llegar al día 120. Y esto es nuestro modelo en fase progresiva,
que tiene similitudes a lo que ocurre en el humano. En los humanos, ya cuando llegan al consultorio, pues ya llegan con tos crónica, ya llegan con neumonía, y eso sería más o menos a lo que nosotros ocurre con los ratones al día 60. Pero también hemos implementado un modelo de tuberculosis latente. Como yo les decía, en tuberculosis latente no hay infección, no hay síntomas, no hay signos ni síntomas. Si hay infección, y la infección es con pocas bacterias. Por eso es que en nuestro modelo iniciamos con 10 bacterias y sabemos que después de 7 meses ya está la latencia implementada, y lo que hacemos es dar un mes de corticosterona en el agua de bebida de los ratoncitos, y con esto reactivamos la infección. Y hacemos sacrificios al día 30 y al día 60 cuando queremos probar algún tratamiento, que es lo que voy a mostrarles al final de la plática. Entonces, esos es nuestros modelos. Y ahora vamos a trabajar, a platicarles un poco de la tuberculosis latente en humanos. Em, bueno, antes de ello, quiero comentarles que en tuberculosis latente no se cultivan las micobacterias y no se tiñen por Sil-Nielsen porque no hay bacterias. Solamente se van a detectar por técnicas moleculares, y para ello utilizamos la secuencia de inserción 6110, que esto nos va a indicar que hay micobacterias, pero no sabemos si están vivas o están muertas. Así es que tenemos que utilizar el 16S ribosomal, que esto sí nos está indicando que la micobacteria está metabólicamente activa. Y también utilizamos marcadores de latencia como alfa cristalina e isocitrato liasa. Y bueno, aquí les muestro unas micrografías de una PCR in situ que el doctor Neirols en 2006 utilizó muestras de pacientes, de personas que fallecieron por otra causa distinta a la tuberculosis. En Francia utilizó 19 biopsias de personas de Francia y 20 mexicanas. Y encontró en distintos lugares de tejido adiposo la PCR positiva, lo que nos está indicando que la micobacteria está presente en tejido adiposo de estómago, de intestino, de piel. Él encontró de varias fuentes el tejido adiposo y encontró las muestras positivas de estas personas que murieron por otras causas, pero que ahí estaba ya la micobacteria, y eso se ve en color azul. El doctor Barrios, que es colega mío del laboratorio de patología, él en su tesis de doctorado eh, fue al Hospital General y ahí también trabajó con 20 autopsias de personas mexicanas que habían fallecido por otras causas, pero no por tuberculosis. Y encontró DNA micobacteriano por PCR in situ, igual para la secuencia de inserción 6110, y encontró en células de Kupffer, o sea, son macrófagos de hígado, en vaso, en células endoteliales, y en el riñón, en el cápsula de Bowman, y en los túbulos proximales, marca positiva para la micobacteria. También buscó por biología molecular la secuencia 16S del RNA ribosomal, y encontró que en todos estos tejidos de riñón y de pulmón había bacterias metabólicamente activas. También buscó los marcadores de latencia, alfa cristalina e isocitrato liasa, y pues también los encontró. Ahora vamos a les voy a hablar del modelo de tuberculosis latente, y solamente es para platicarles que ha sido difícil poder montar esta técnica. Muchos grupos lo han intentado, pero han utilizado dosis altas de bacterias por vías intravenosas, intratraqueales, pero la mayoría intraperitoneal, intravenosa, y eso no es una vía que se parezca a lo que realmente ocurre en el humano. Como les mencionaba al principio,
la tuberculosis se transmite por aerosoles. Entonces, tendríamos que utilizar la vía aérea para poder simular las condiciones de la latencia. Nuestro grupo, ya desde hace, ya va a cumplir 10 años que iniciamos con este trabajo, aún no se ha publicado, ya está a punto de publicarse. Empezamos con Blanca, con su tesis de licenciatura, intentando con 10 bacterias, con 250, eh, con 100, con 250 y con 500 UFCs. Y al final, pues, como ya les había mencionado, encontramos que con 10 bacterias, encontrábamos que al séptimo mes, después de 210 días, se establecía la latencia. Encontró también que los ratones al inocularles en el cojinete plantar el PPD, había una hinchazón, que es la hipersensibilidad de tipo tardía, y podemos decir que había una respuesta o había un contacto previo con la micobacteria. Lo que sí es importante y que ocurre en la latencia humana es que los cultivos son negativos. Como les decía, el ZN, el Sil-Nielsen, la tensión de Sil-Nielsen da negativa, pero la secuencia de inserción 6110, que es característica de la micobacteria, es positiva. Blanca, en su tesis de licenciatura, encontró también que hay una diseminación de la micobacteria y se encontró en riñón, en vaso y en hígado. Y encontró 16S y encontró los marcadores de latencia, isocitrato liasa y alfa cristalina. Aquí les muestro las gráficas en donde se ve que los ratones infectados con la micobacteria presentan la DTH, al principio se incrementa y conforme va avanzando el tiempo ya se mantiene. En cambio, los ratones sanos pues mantienen la DTH disminuida. Las UFCs, sí hubo un pico al día 28 y al día 60, más o menos como que querían incrementar las bacterias, pero al día 210, después de 7 meses, ya el cultivo es negativo. En cambio, ya por biología molecular, por qPCR, encontró que tanto en tejido pulmonar como extrapulmonar están los genes isocitrato liasa, alfa cristalina y 2T y 2R. 2R es el gen maestro de la latencia. Ahora les voy a hablar de las ATPasas de tipo P, que es un tema diferente, pero que al final vamos a unir la latencia con las ATPasas de tipo P. Y como siempre les platico, la investigación que llevamos a cabo no podría ser posible si no se hace de manera multidisciplinaria. Nosotros trabajamos con tuberculosis desde el 96, ya tenemos casi 30 años trabajando con ella, pero el doctor Soto, Carlos Yesid Soto, que está en la Universidad Nacional de Colombia, tiene ya casi 19 años trabajando con las ATPasas de tipo P. Y la micobacteria tiene dos ATPasas de tipo P diferentes, como CTPE, CTPF, CTPH, que dependiendo del catión que transportan, se han dividido. Por ejemplo, estas que transportan metales alcalinos y alcalinotérreos son las ATPasas de tipo P, que transportan calcio, sodio, potasio, hidrógeno. Estas, por ejemplo, CTPA, CTPB, CTPC, estas transportan metales pesados como el cobre, el zinc, el cobalto y el cadmio. Existen otras más que solo transportan potasio. Y bueno, estas ATPasas tipo P tienen 3 dominios citoplasmáticos que se le denominan actuador, el de unión a nucleótidos y el de fosforilación. Y tienen 2 dominios transmembranales de transporte y de soporte específico de clase. Estas ATPasas lo que hacen es, em, vamos a empezar con la CTPF, que es la que voy a platicarles aquí. Esta CTPF lo que hace es utilizar el ATP, lo convierte en ADP y esa energía la utiliza para eliminar el calcio.
Entonces, ese sistema lo tiene la micobacteria cuando es fagocitada por el macrófago, que el macrófago es la célula principal en el sistema inmunológico que puede controlar la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, CTPF es la única tepeasa regulada por el regulón 2R, que como les mencionaba, es el gen maestro de la latencia. Regula la concentración de calcio para poder sobrevivir a la alta concentración citosólica de calcio en el macrófago activado. Por eso es que es muy importante. La doctora Milena, ella vino a hacer una estancia aquí a la Ciudad de México, parte de su doctorado, y ahora, bueno, ella ya está también en la Universidad de Colombia, forma parte del grupo del doctor Soto, y ella encontró que CTPF, que es la tepeasa de calcio, se sobreexpresa de 11 a 18 veces más en TB latente que en TB progresiva. Entonces, eso pues nos dio la pista para entonces poder bloquear esta tepeasa en latencia. Ahora, eh, se ha estudiado tanto en H37, que es la cepa tipo, como en otra cepa de Mycobacterium tuberculosis que se llama 1556. 1556 es un aislado clínico que proviene de un paciente holandés que reactivó tuberculosis en edad adulta, o sea, ya cuando era un anciano. Entonces, esta cepa que ya hemos estudiado en el laboratorio, em, pareciera que está especializada en hacer tuberculosis latente, porque cuando se le da a los ratones en el agua de bebida la cortisona, no reactivan la tuberculosis. Entonces, esta cepa que proviene de ese paciente holandés que, que ya estaba en latencia cuando se reactivó, esta cepa se está comportando de manera similar en los ratones. Y pues también está expresando CTPF, no tanto como la H37, pero sí está expresando la CTPF. Ahora, entonces, ya uniendo los dos conocimientos, eh, se nos ocurrió pensar que si la función normal de CTPF es detoxificar de calcio, ¿qué va a pasar si bloqueamos este transportador? Entonces el calcio se va a acumular y va a ser tóxico para la micobacteria y por lo tanto podríamos eliminar a la micobacteria que está en latencia. Los colegas de Colombia han realizado muchos experimentos y encontraron que esta ATPasa de calcio se sobreexpresa en hipoxia. Y la hipoxia, la presencia de óxido nítrico y monóxido de carbono, es la situación que se da cuando la micobacteria está dentro del macrófago. Entonces, esto está regulado totalmente por el gen maestro de la latencia, que es el 2R. Y ahora vamos a hablarles de los inhibidores de las ATPasas de calcio. Como les mencionaba, eso lo estamos haciendo con el grupo de Colombia y ellos identificaron por estudios de acoplamiento molecular o docking molecular los compuestos con mayor afinidad por el sitio de unión de CTPF en Mycobacterium tuberculosis. Y ellos encontraron que el ácido ciclopiaciónico queda muy bien dentro del sitio de unión de la tepeasa de calcio. Y entonces buscaron inhibidores que tuvieran esa misma molécula. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Fue un gran trabajo, un arduo trabajo de muchos años, y esto lo hizo la doctora Paola Santos, junto con un grupo de químicos allá en la Universidad de Colombia, y de 22 millones de compuestos hicieron un cribado virtual basado en un farmacóforo biblioteca de zinc y encontraron 362 compuestos. Hicieron cribado virtual por acoplamiento molecular y encontraron 127 compuestos. Y de estos 127 compuestos, encontraron otros 6 compuestos. Y esos compuestos se los trajo a México y la doctora Paola Santos también vino a hacer una estancia a mi laboratorio y encontró
que de esos 6 compuestos, el compuesto 8257 y el 1509, esos que tienen el asterisco en azul, tenían una MIC baja, es decir, una concentración mínima inhibitoria de 50 microgramos por mililitro. Los demás tenían 100 o mayor a 200. Entonces, estos dos compuestos podrían funcionar como inhibidores de la ATPasa de calcio. Y como podemos observar, tienen baja toxicidad de 19 y de 19,8 y en actividad hemolítica tuvieron muy poquita actividad hemolítica. Estos compuestos los evaluó en una alumna mía que se recibió el año pasado, Rocío Hernández, en la Facultad de Ciencias de Bióloga, y ella evaluó estos inhibidores de las ATPasas de calcio in vitro. Entonces, en macrófagos MHS, evaluó la capacidad de estos inhibidores de calcio de disminuir la carga bacteriana con respecto a aquellas células que no recibieron más que el solo medio de cultivo, es decir, el control. Y como pueden observar, al día 1 y al día 3 hay una disminución en la carga bacteriana de estas inhibidores de las ATPasas de calcio. Esto en H37RB. Y bueno, en el laboratorio tenemos muchas cepas y nos interesó buscar si en las MDR, y una del genotipo Beijing y otra que es de la familia latinoamericano-mediterránea, y esta fue obtenida en Veracruz, si podía inhibir el crecimiento de la micobacteria. Y sí, sí lo inhibe, pero la MIC es muy alta, es de 100. De hecho, estas dos cepas que son micobacterias atípicas que afectan la piel, esta sí afecta el cáncer, sí afecta pulmón, no tuvo ningún efecto. Es decir, no la logró ni matar. O sea, 100 fue la máxima concentración que probamos y por abajo de 100 no logró matar a ninguna de estas dos cepas. Pero obtuvimos buenos resultados con H37RB. Y bueno, el inhibidor C490 es un inhibidor de la familia de los inhibidores de las ATPasas de calcio, y este inhibidor lo encontró Paola Santos con uno de sus alumnos que se llama Henry, y lo conocemos como el inhibidor de Henry o inhibidor C490, y ellos lo probaron en Colombia contra RA y encontraron que tenía una MIC de 50. De hecho eso también ya se publicó. Me mandaron el inhibidor y ya en el laboratorio buscamos la MIC y encontramos que para la cepa 1556, a la que le gusta estar en latencia, encontramos una MIC muy baja, una MIC de 25. Para RB encontramos una MIC de 100, pero esto nos dio la pauta para poder diseñar nuestros experimentos, que en la diapositiva siguiente les voy a mostrar. Pero quiero aquí mostrarles que también reduce la carga bacteriana. Este es el inhibidor C490 con la concentración de 25 microgramos, y con respecto al control, pues hay una disminución en la carga bacteriana. Para H37 también sucede lo mismo, pero aquí recuerden que la MIC es de 100. Entonces, con respecto a la citotoxicidad, no es tóxico, podemos usar 25 microgramos y tenemos el 83% de viabilidad de nuestras células MHS. Y entonces, como perspectiva, esto todavía ya lo hicimos, tenemos las muestras, pero no lo hemos concluido todavía. Lo que tenemos ahora por hacer es, bueno, lo que hicimos ya fue infectar ratones machos de 6 a 8 semanas con 10 UFCs para producirles latencia. Esperamos 7 meses. Se infectaron los grupos con H37 y también con 1556. Después de 7 meses ya sabemos que están en latencia, y un grupo, que es nuestro grupo control, no le administramos C490. Y a otro grupo que sí recibió el tratamiento con el inhibidor C490 3 veces a la semana por un mes,
lo que esperamos es que nuestras muestras sean negativas para 16S y para los marcadores de latencia, que son alfa cristalina y isocitrato liasa. En cambio, lo que esperamos para los ratones control es que sean positivos. Para ello, obtuvimos pulmones y cerebro y ya tenemos listos los RNAs y vamos a hacer la PCR cuantitativa buscando estos marcadores. Y bueno, esto todavía está por verse, pero como les comentaba, esto es lo que esperamos. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y antes de terminar, pues quiero agradecer a todas las personas que han ayudado, colaborado con este trabajo y bueno, de la parte colombiana, a la doctora Paula Santos, a la doctora Milena Maya, a el maestro en ciencias Henry Barón y al doctor Carlos Yesid, que es el jefe de grupo, y de mi laboratorio a la maestra en ciencias Blanca Tobar, a la bióloga Rocío Hernández, al doctor Jorge Barrios y a mi jefe, el doctor Hernández Panda. Y ahora sí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contestaré. Muchas gracias, doctora. Excelente trabajo y qué interesante. Entonces, recuérdame un poquito, ¿cómo podemos saber si tenemos tuberculosis latente? Eso es algo muy interesante porque se supone que un cuarto de la población estamos infectados, pero como no tenemos ningún signo, ningún síntoma, pues no vamos a ir a la consulta. Entonces, solamente las personas que sí por alguna razón tienen un paciente cercano que tiene tuberculosis activa, estas personas que tienen tuberculosis activa y son sus contactos o viven cerca de él, eh, son las que sí tendrían que acudir al consultorio, al hospital y verificar si ellos ya adquirieron la tuberculosis y la tienen latente. Y para ellos hay este tratamiento que es la isoniazida, pero pues sí es de 6 a 9 meses. Pero en realidad al Sí, consultorio no van a llegar los pacientes con tuberculosis latente, solamente saber que la tenemos y que en algún momento de nuestra vida puede despertar. ¿Y de qué depende? Pues de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues hacer ejercicio, alimentarnos sanamente y bueno, pues intentar, si tenemos diabetes, pues tenerla controlada, o si tenemos HIV, pues igual tomar el medicamento, tener controlado todo para que no se vaya a despertar y no vaya a matarnos la tuberculosis en vez de la diabetes, etcétera. entonces como por sospechas, ¿no? Por sospechas que pudiéramos tener. Pues con otra eh, enfermedad que debilite nuestro sistema inmunológico. Por eso siempre que voy a dar pláticas y eso les digo a los abuelitos, a nuestros ancianos, hay que cuidarlos, que si ven que ya tienen tos, etcétera, siempre andarlos cuidando, su alimentación, porque por ejemplo ellos son muy susceptibles, por la vejez, pues el sistema inmunológico tiende a decaer, tiende a debilitarse. Entonces, ahí por ejemplo sí sería como una sospecha, ¿no? Si ya es un abuelito que tiene una tos de más de 3 semanas y que tiene sangre en la expectoración, entonces ahí ya mejor ya se le reactivó la tuberculosis y ahí ya necesita un tratamiento para tuberculosis activa. Igual a la gente que está alrededor de él, podría, la gente que lo cuida o los nietos, ya podría adquirir la enfermedad. Entonces ponerse el cubrebocas, etcétera, ¿no? Y si ya la adquirieron, entonces pues ir al hospital y pedir que se les dé el tratamiento para tuberculosis latente y no seguir diseminándola. ¿Puede ayudarme a quitar su presentación, doctora, por Sí, favor? claro que sí, Y le hago la siguiente pregunta. claro Muy que sí. bien, gracias. La verdad es que está bien interesante estos compuestos, estos inhibidores que están trabajando y ya que en algún momento nos va a venir a contar qué pasó con los ratoncitos, pero independientemente de eso, después de que ya lo comprueben y lo prueben con los ratones, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer ahora para llegar a las personas ya lo hizo en su placa de cultivo, en el laboratorio, en animalitos, y ahora tiene que ser hacia las personas?
¿Cómo llega, cómo puede llegar esto si es así, si muestra ser tan bueno hacia las personas? Bueno, para eso es un camino todavía muy largo y desgraciadamente pues sí se necesita un patrocinador o patrocinadores, apoyo de la industria farmacéutica y bueno, pues yo creo que como todas las fases que debe de llevar un medicamento, entonces para que pueda llegar a los humanos estamos un poquito lejos porque pues falta patrocinadores, pero sí, efectivamente se tendría que probar en un grupo de personas sanas, un grupo de personas ya con TB, que pruebe que el inhibidor no es tóxico, porque bueno, es diferente un sistema biológico de un ratón a un humano, ¿no? Entonces, pero sí tendría que pasar ya varias fases para poder llegar y pues a lo mejor también se podría ir modificando la molécula, pero bueno. En general, sí se necesitan patrocinadores para que esta molécula pudiera llegar a aquellos pacientes que tienen contacto con personas con TB activa y que pues son propensos a a enfermarse por TB latente y bueno, tomarlo, ¿no? Pero sí, todavía estamos lejos de llegar a ese punto. Doctora, ¿los ratoncitos tuvieron algún signo importante, así visual de conducta, No, de que se rascaran, qué sé yo, cosas de esas? los ratones en latencia, Ajá, los ratones con el medicamento y en latencia y con su molécula, bueno, los tratados. esa pregunta es súper interesante, la verdad es que todavía también estamos estudiándola porque hay una doctora también egresada de nuestro laboratorio, la doctora Jackie Lara. Ella estudió la conducta en ratones con TB activa. Ok. Entonces, cuando un ratón ya está con TB activa, su conducta difiere mucho a un ratón que apenas está enfermando. Entonces, estos ratones con TB activa, lo que hacen, ella hace varias pruebas y una de ellas que recuerdo es que toma el ratón de la cola y cuando lo toma de la cola, el ratón, cuando está sano, todavía cuando está en las primeras fases, en la fase aguda que le llamamos, el ratón se regresa, ¿no? Y tiende a regresarse a como que a ponerse derecho, pero cuando ya está muy enfermo, el ratón se tiende a caer, o sea, se suelta, ¿no? Por ejemplo, esa es una prueba de conducta que ella hace. Otra prueba de conducta que hace es el laberinto famoso, ¿no? Cuando le Así. pone cosas nuevas, al ratoncito siempre trata de estarlo buscando y darle vueltas. En cambio, un ratón enfermo ya no hace eso. Ya no, ya perdió el interés por el objeto nuevo, por ejemplo, ¿no? Los ratones que ya están muy enfermos, eh, hay una piloerección, es decir, los pelitos del ratoncito, pues se levantan y entonces ya es como si tuvieran este escalofrío, como si tuvieran, pues como fiebre y escalofrío, ¿no? Entonces, en los humanos tenemos fiebre, bueno, los pacientes con TB activa tienen fiebre, tienen escalofrío, pero los ratoncitos así se observan. Entonces, la conducta, pues sí, sí es muy interesante. De hecho, también en el laboratorio estamos estudiando, eh, pareciera que los ratones con TB latente se vuelven agresivos. Es algo que también queremos correlacionar con las biopsias que les comentaba cuando el doctor Neirols en 2006 y el doctor Barrios en 2012 encontraron las muestras de pacientes de la PCR positiva para tuberculosis, intentaron, o bueno, más bien están intentando todavía ver si esas muertes, o se conoce la muerte de estas personas, si fue por algún accidente, es decir, no sabemos si la micobacteria de alguna manera pudiera estar llegando al cerebro, bueno, sí llega al cerebro y estar causando ahí un efecto de tal forma que se vuelvan los ratoncitos más agresivos. No sabemos si esto pasa en los humanos. Es como una hipótesis que tenemos y justo el doctor Barrios está intentando trabajar ahora con unas autopsias, bueno, fragmentos, son biopsias de personas que murieron accidentalmente
y correlacionar si tienen tenían también tuberculosis latente. Aún no estamos estudiándolo. De hecho, estos ratoncitos que están en latencia, que estuvieron en latencia con el inhibidor y sin el inhibidor, los que no recibieron, también se hicieron estos estudios de conducta. Entonces, Mm. nada más que son largos porque lo que hace la doctora Jackie Lara es grabarlos y Mm. después analiza esas grabaciones Sí. para ver si hubo alguna conducta diferente de aquellos que recibieron el inhibidor, de aquellos que no lo recibieron. Entonces, está muy interesante porque a pesar de que la infección es vía intratraqueal, o sea, ¿cómo es posible que con 10 bacterias pueda llegar hasta cerebro? O sea, es Mm. increíble, pero así es, o sea, se ha encontrado en cerebro de los ratoncitos, que llega, que migra, que va toma vía sanguínea y llega hasta cerebro, llega a riñón, o sea, es increíble, pero llega y está afectando probablemente la conducta. Son hipótesis que tenemos, pero todavía no tenemos nada claro. En eso estamos Y también. sí, y de los del inhibidor, ¿esperan algún efecto secundario si llegara a pasar a personas? Si llegara dentro de algunos años como un fármaco para personas. Pues no podría, no, o sea, tendríamos que probarlo, tiene que ser un producto totalmente seguro. Sí, claro. Sí existió hay una, fue más o menos como el 80 y tantos % de viabilidad en las células, pero sí existe un 18% que se murieron. Entonces, por eso le decía que con el grupo de química tendríamos que hacer algunas modificaciones tal vez para que no fuera esa toxicidad se eliminara o se minimizara. Entonces, pues sí, todavía hay que trabajarle por ese lado, ¿no? Porque, pues sí, existió un 18% de citotoxicidad, pero bueno, o sea, que pues casi todos los antibióticos, los medicamentos, fármacos son tóxicos, ¿no? Entonces, por una parte te curan una cosa y por otra pero sí, o sea, lo que se quiere es Sí, minimizar, ¿no? claro. Además, nosotros en nuestro laboratorio no queremos sustituir, siempre queremos trabajar con lo que ya se conoce y que se agregue este nuevo inhibidor y entonces a lo mejor que nuestra isoniazida, en vez de que se tome de 9 a 12 meses, que se tome 4, ¿no? Junto con el inhibidor, pero que el Claro. efecto tóxico disminuya. Entonces, eso es lo que siempre andamos buscando, que se reduzca el tiempo de tratamiento. Perfecto. Qué interesante, doctora. Pues le damos las gracias y espero que venga a platicarnos de los resultados con los ratones, que parecen muy prometedores. Y pues la verdad es que le vuelvo a agradecerle su participación y no nos queda más que despedir el programa con los agradecimientos hacia Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, a Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, Nate Vázquez en producción y transmisión de Radio SME y Juan Alvarado en los controles. Y muchas gracias, doctora, nuevamente. Y cuando usted quiera, aquí estamos siempre los martes para que nos cuente de sus investigaciones. Muchísimas gracias a ustedes por abrirme los micrófonos, gracias a su auditorio y bueno, pues con mucho gusto estaré muy pronto con ustedes platicándoles de mis resultados. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Y a toda la audiencia les recordamos que estamos todos los martes y estos programas quedan grabados si los quieren ver, repetir, compartir y denles like, por favor. Cuídense mucho y nos vemos el martes próximo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Es complementaria e integral. Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME.